Cuando los niños comienzan a caminar, comienzan a gatear, ¿verdad? Y después dan 2 pasitos y se caen y les duele y lloran. Sí. Pero si ellos no hacen eso, entonces no caminan. Se quedan, entonces es lo mismo. Deben pasar el puente. Deben agarrar esa Y y elegir uno de los dos caminos. Obviamente hay un camino de confort, Sí. la zona de confort, que tú elegirlo no es nada. Al principio lo vi como una carga. El síndrome del impostor me decía en mi mente, tú crees que porque tú has ganado contrato puedes ayudar a otro a ganar contrato. No es lo mismo saber algo que enseñarlo. Yo dudaba que pudiera ayudar a otro. Y para mi buena suerte, mala suerte, porque para mí fue de las dos, me seleccionan como ganador por $500,000. Y un día pasó algo fuerte donde él trató de humillarme. Digo trató porque yo entiendo que si tú no te dejas o si te defiendes, la humillación no vale. Después que él hizo ese intento y esa grosería fue cuando entonces rompimos y yo decido salir de la sociedad. Hay momentos en la vida donde tenemos que elegir. Continuar donde estamos o batallar a lo mejor un poco más, pero tomar la decisión y arriesgarnos. Quiero presentarte la historia de Santo Contratos, Santo González. El inmigrante de República Dominicana que llegó a Estados Unidos sin nada y construyó un imperio vendiéndole al gobierno americano, donde ha probado una y otra vez que no necesitas tenerlo todo, no necesitas saberlo todo, lo único que necesitas es tener la actitud correcta y empezar, tomar acción. Acompáñame a conocer esta historia fascinante de uno de los hombres que ha probado su modelo, su método y que hoy comparte con los demás cómo lograr sí hacer las cosas y vivir una vida en abundancia para todos cuantos lo rodean. Un hombre que transformó su dolor en propósito y que hoy ayuda a miles de latinos a vivir la vida del otro lado del puente. Santo, qué gusto que estés aquí, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y quiero empezar compartiendo algo contigo. Lo voy a leer para ser más preciso y dice más o menos así. Lo que hace tan peculiar a Santo es su autenticidad y la manera en que siempre transmite calma y confianza. Su mayor cualidad es la empatía. Tiene ese superpoder de ayudar a otros, de ponerse en los zapatos del otro y ofrecer apoyo genuino. Y hay otra que me gustó también mucho. Yo estaba atravesando una situación económica complicada, pero sentí en mi corazón que debía escribir para conocer sobre su programa. No tenía los recursos y, sin embargo, para mi sorpresa recibí una llamada en la que me dijeron que Santo había aceptado mi ingreso. Ese gesto cambió mi vida. Fue un antes y un después en mi carrera y en mi confianza como profesional. El primer testimonio es de Lola y el segundo testimonio es de Marbella Guevara. Entonces, yo quisiera preguntarte, al escuchar esto, ¿te ves ahí? ¿Te identificas como ese hombre que es tan humano, que puede ver más allá de lo que las personas están en este punto y ver lo que van a hacer y tener esa empatía? Mira, realmente sí. Y aunque no supe que el primer comentario era de Lola, sí supe que el segundo era de Marbella. Sí me di cuenta. Por eso me reí cuando dijiste que aceptó mi ingreso. Sí. Porque en realidad el equipo, en aquel momento, cuando se lanzó mi mentoría, me contactó y me habló. Me dijo, mira, hay una persona que quiere entrar, pero tiene dificultad en este momento. Déjala. Me dije, déjala. Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa? Yo vengo de una familia pobre. Casi todo el mundo le dice familia humilde, pero yo digo que no es lo mismo. La humildad no tiene que ver con pobreza. Una persona rica puede ser humilde, ¿verdad? Sí. Entonces yo vengo de una familia pobre y aunque he logrado superarme, sé que por tantas cosas que pasé, sé que hay personas allá afuera que están pasando también por cosas, ¿entiendes? Entonces, para mí yo lo siento muy fácil, como ponerme en los zapatos de otra persona, como sentir lo que está viviendo, lo que está sintiendo, porque yo vengo de ahí.
Has Sí, estado ahí. yo vengo de luchar para completar la renta. Yo vengo de pedirle a alguien $20 para completar el seguro del carro. Entonces, eso no se me ha olvidado, ¿sabes? Cualquier persona que esté pasando, y aunque yo no lo sepa, yo puedo imaginarme que alguien está pasando por algo así. Y si lo sé, o si lo siento, o si lo veo, y yo puedo hacer algo, ¿por qué no? Ah, háblame un poco de eso, precisamente es a lo que quería llegar. Cuéntame de ti antes de 2011, en República Dominicana. ¿Cómo era tu día a día? ¿Cómo era tu vida? Antes del 2011. Bueno, me voy a ir a el 2004. Yo me gradué de Ingeniería en Sistema en el 2004 y inmediatamente me gradué, puse mi primera empresa de informática. Yo estudié informática. No, no me empleé, no fui empleado, sino tuve mi propia empresa. Y mi día a día era mi casa, mis amigos. Era muy joven, tenía supuestamente muchos amigos, Sí. ¿verdad? Porque cuando todo va bien hay muchos amigos. Claro. Y era mi casa, mis amistades y mi negocio. Ese era mi día a día. No era algo especial, pero había mucha inexperiencia detrás. En realidad yo me gradué en el 2004, tenía unos 24, 25 años, y a esa edad, básicamente joven, muy joven. A esa edad tener tú una empresa y ser exitoso, tener 22 empleados. Tenías 22 empleados en esa primera empresa. Sí, yo llegué a tener 2 empresas Ok. de informática. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué hacer los cambios que vinieron más adelante en tu vida si al parecer eres un empresario con éxito en tu país de origen, con tu familia, con tus amigos cercanos? ¿Qué pasa? ¿Por qué caer en esta figura de un migrante cuando no había aparentemente ninguna necesidad? Sí, mira, durante varios años todo marchó muy bien. Todo marchó muy bien. Yo me gradué en el 2004, me casé en el 2006 y en el 2007 licité con el gobierno de República Dominicana y gané mi primer contrato en República Dominicana hace 18 años. Yo le vendí al Estado, pero yo no tenía ninguna coyuntura política, yo simplemente era un ciudadano que estaba negociando con el Estado. Claro. Yo no conocía a ningún padrino, a nadie. Le vendí por varios años, varias instituciones gubernamentales me pagaron bien, pero no puedo decir lo contrario, pero hubo una de ellas que no me pagó bien. Okay. Y esa derrumbó todo. Mandó al traste todo. Ahí agarró como cuando tú ves varios dominos y tumba una ficha y se caen todas, Sí. se fue todo derrumbando poco a poco. Se fueron complicando las cosas económicamente en el negocio por ese cliente que se tomó su crédito. Sí, hubo un cliente que le fié o le di a crédito, si no conoce el término fiar, que es dar a crédito, 5 millones de pesos dominicanos. Okay. Pero yo te digo, yo tenía buen crédito, pero yo no vengo de una familia rica, Claro. ¿sabes? Es decir, yo tenía, mi soporte eran los bancos. Cuando el gobierno no me paga, yo comienzo a quedar mal con los bancos. Y tú, para un banco, no eres más que un número de cuenta, un número de cliente. En ese momento yo me sentía especial, porque yo iba al banco y era Don Santo, Don Santo, Don Santo por todas partes. Sí. ¿Entiendes? Yo iba al banco y hasta sin pedir dinero, porque me entraba una llamada al teléfono, donde yo le decía, mira, te pago los impuestos de la mercancía que llegó al puerto el viernes, que me va a llegar un cheque de un cliente X. Y solamente con el gerente escuchar que yo dije que iba a pagar el viernes, me aprobaba un préstamo sin yo ni siquiera pedírselo. Me llamaba línea. al siguiente día y me decía, oye, ven para que firme. Y yo me quedaba como, no, sí, yo te saco una línea de 3 millones de pesos. Ven para que firme y saque esa mercancía que te llegó. No esperes que te paguen lo que te van a pagar. A ese nivel. Claro. ¿Me entiendes? Sí. El banquero encantado cuando te va muy bien y cuando Claro. Y yo, por desconocimiento y por inexperiencia, pues a mí el gerente del banco era mi amigo,
todo estaba muy bonito, pero cuando las cosas se comenzaron a complicar, ahí fue cuando en realidad yo dije, oh, así es. Tocó aprender, pero con el golpe. Claro. Y ese negocio se acabó. El costo fue el negocio, o las dos empresas. Sí, el negocio, yo perdí todo en Santo Domingo. Okay. Yo vendí todo lo que tenía, mi apartamento, terreno, vehículo, todo. Y decido mudarme a Estados Unidos. ¿Y qué pasa en el seno familiar? Estabas casado, ¿ya tenías tus hijos? Tenía una niña que en ese momento tenía como 1 año y algo. Okay. ¿Y cómo fue esa plática? ¿Cómo llegas a la mesa de la cocina en la noche y a quemar las naves y me voy para Estados Unidos? Bueno, como todo se complicó despacio, obviamente, mi esposa estaba viviendo el momento difícil. Sí. Es decir, ella sabía, no fue como que yo le dije me voy a ir y De fue algo noche nuevo para para ella, ella sabía que las cosas se estaban poniendo difícil, ¿entiendes? Y fue un consenso cuando decidimos dar ese paso. Te vas tú solo. Sí. Se queda familia atrás. Pero después la familia fue. De acuerdo. ¿Y qué pasa en tu círculo familiar y social un poquito más extendido? ¿Hubo alguien que te dijera, no es por ahí, estás loco, no tienes lo que hace falta, no hablas inglés, no llevas conexiones, no llevas conectes? ¿Hubo alguien que dijera eso? Mi familia lo que me decía era que no me quedara sin nada porque yo me quedé sin nada para pagar. Yo vendí todo lo que yo tenía para pagar. Quemaste los barcos. Me fui para Estados Unidos con una mano adelante y una mano atrás, como dicen un buen dominicano, básicamente. Entonces ellos me criticaron eso, en ese momento me decían, pero ¿cómo tú te vas a quedar sin nada? Inclusive mi esposa me apoyó, que nuestro apartamento, que es lo más sagrado que tiene uno, Sí. ella me aceptó, ¿verdad? O ella estuvo de acuerdo en que si yo iba a usar el apartamento para pagar a alguien, que tenía que ser a mi mejor amigo. Okay. Porque mi mejor amigo en ese momento, que vive en Massachusetts, allá en Estados Unidos, yo le debía dinero y cuando todo se derrumbó, porque él me prestó dinero cuando la cosa estaba mala, para que yo fuera sobreviviendo, haciendo malabares, quizá para ver si el gobierno me pagaba, pero el gobierno pagó muy mal. Y cuando todo se terminó, pues yo estaba endeudado con él, tenía un compromiso con él. Entonces mi esposa aceptó que el apartamento de nosotros yo se lo diera a él para pagarle. Que de hecho él no quería. Él no lo quería aceptar. Yo tuve que pedirle que lo aceptara. Tuve que suplicarle que lo aceptara. Y dije, por favor, acepta lo que no tengo cómo pagarte. Si tú no lo aceptas, yo no sé cómo te voy a pagar. Y le dije, y mi esposa, el único que quiere que yo le ofrezca el apartamento es a ti. Si tú no lo aceptas, yo no puedo usar el apartamento para pagarle a nadie. Porque ella me dijo, si no es a él, me deja el apartamento ahí. No, para nadie. Okay. ¿Y qué pasa? 2011. Te vas a Estados Unidos. Llegas a Florida. Llegas a Florida primero, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa de 2011 a 2015 cuando llega tu primer contrato? Esos 4 años del hombre invisible, ¿dónde están y cómo recuerdas tu primer día en Estados Unidos? Una mano adelante y una atrás, ¿y qué sigue? Sí, mira, cuando yo vengo a Estados Unidos en el 2011, por lo que pasó con mi empresa allá y que todo se acabó, mi padre, como vio que yo en cierto modo tuve éxito en un país tan pequeño como República Dominicana, que en aquel momento éramos casi 10 millones de habitantes, creo que ahora andas por los 12. Mi papá entendió que si yo lo logré en República Dominicana, pues yo lo podía lograr en Estados Unidos, que es un país mucho más grande. Sí. Entonces mi papá tomó un préstamo con su casa de $70,000 para que yo viniera a Estados Unidos a hacerlo, a poner un negocio, a intentarlo. Yo venía con ese dinero, o vine con ese dinero, y la intención era asociarme con una de las vendedoras a donde yo compraba mercancía para llevar a República Dominicana cuando yo tenía las tiendas de computadora. Cuando yo tenía la tienda de computadora, lo único que yo hacía era venir a Miami, llenaba un contenedor, iba a República Dominicana y comercializar. Eso es lo que yo venía. Es lo único que yo conocía de Estados Unidos. Cuando todo se cae, pues yo vengo a Estados Unidos, pero vengo con $70,000. Y una de las vendedoras de esos suplidores donde yo compraba, yo quería asociarme con ella, porque ella tenía mucha experiencia para entonces poner un negocio en Estados Unidos. No terminé asociándome con ella, terminé asociándome con
el esposo de una prima. Porque cuando llego acá, llego a casa de una prima porque yo no tenía dónde llegar. Y de esa visita, en lo que yo me ubicaba, salió la idea de asociarme con su esposo, donde perdí los $70,000. Perdiste los $70,000. Antes de que me platiques cómo perdiste los $70,000, quisiera dar un paso para atrás y preguntarte, cuando llegas a Estados Unidos y tu papá ha hipotecado la casa para esos $70,000, ese compromiso de sí o sí tienen que funcionar las cosas, ¿es más fuerte el temor o la emoción de construir algo? Te voy a decir algo muy honestamente, yo no tenía miedo. Mi papá siempre fue emprendedor y creo que de una manera u otra eso se sembró en mí. Yo no tenía miedo realmente. Es decir, a mí no me preocupaba de que, ¿y si pierdo el dinero? ¿Y si sí? ¿Y si no? Como hay personas que se paralizan por el miedo. Yo no tenía miedo. Yo vine a hacer negocio. Claro. ¿Entiendes? A pesar de que había pasado lo que pasó en República Dominicana, yo entendí que lo que pasó en República Dominicana fue que el gobierno no me pagó. Claro, no era un defecto del negocio, no, exacto, sino un defecto fue que el gobierno no me pagó, porque no me pagó. Y un cliente demasiado grande, ¿entiendes? Y yo no tenía un cimiento tan fuerte, una base tan fuerte, porque yo vengo de una familia pobre. Si quizá me pasa mucho más años después, a lo mejor hubiese podido sobrevivirlo. Claro. ¿Entiendes? Con un bolsillo más grande, claro. Exacto. Está. Ok. ¿Y cómo pierdes esos $70,000? Güey, mira, yo vengo, mi prima me dice que su esposo no le gustan los socios, pero que ella le va a comentar a ver si se quiere asociar conmigo. Mi intención era asociarme con la persona que vendía en el suplidor. Sí. Con eso fue que yo vine. Cuando me dicen eso, cuando ella me dice eso, a mí me pareció mejor idea asociarme con ellos, que son mi familia, ¿verdad? Que asociarme con la otra persona que era una desconocida. Obviamente, después de 2 años entiendo que hubiese sido mejor el desconocido. Pero en ese momento yo sentí como más tranquilidad. Dije yo, bueno, pero ya ellos tienen 10 años en este país. Tenían 10 años viviendo en el país. Yo acabo de llegar. Ellos conocen cómo funciona el sistema aquí. Yo me sentí como que yo voy a pasar una carretera muy peligrosa, ¿verdad? Y yo dije, pero para yo pasar la carretera caminando solo, es como si un niño va a cruzar una carretera. No, es muy peligrosa. ¿Cómo pasa con un adulto de la mano? ¿Cierto? Sí. Yo sentí que esa yo era protección. El niño, voy a pasar esa carretera sola en Estados Unidos, mejor me voy de la mano de un adulto. En el caso de ellos eran adultos porque ellos tenían 10 años en el país. Claro. Pero tú no te imaginas que en medio de la carretera te van a soltar. No sé si me entiendes. Sí. Y ellos van a cruzar y tú te quedas en el aire así esperando que llegue el camión o el truck, ¿verdad? Entonces, para ponerte en contexto, yo sentí más protección haciendo eso, acompañado. Pero lamentablemente las cosas no funcionaron porque, te puedo contar, a mi esposa no le parecía buena idea el negocio que hacían. Era un negocio de telemarketing, donde llamaban para vender a las personas. Sí. Pero ¿qué pasa? Que si llamaban a alguien para venderle y le vendían muy caro, y la persona llamaba para devolver la mercancía, porque se iba a meter problema en su trabajo, ellos le decían que no la puede devolver porque ellos tienen su grabación de que ella pidió eso y que había que pagarlo. Okay. A mi esposa no le gustó la estrategia como lo hacían, porque mi esposa decía, esa persona puede perder su trabajo, quizá tiene un familiar con cáncer, ¿sabe? Como que veía a mi esposa cristiana, veía como, no le gustaba el modo operandi. Y ya lo había comentado conmigo, no me gusta mucho, y seguíamos trabajando, no pasa nada. Pero como ya había comentado que no le gustaba, y un día pasó algo fuerte donde él trató de humillarme, digo trató porque yo entiendo que si tú no te dejas, o si te defiendes, la humillación no vale. Claro. Entonces, después que él hizo ese intento y esa grosería, fue cuando entonces rompimos y yo decido salir de la sociedad. De acuerdo. ¿Te vas sin nada otra vez? Sí, la historia es más larga porque él sí me llegó a pagar parte del dinero y lo que sucedió fue, mira, te pongo en contexto. Un día
Yo estaba preparando cajas de mercancía para llevar a la FedEx. Pero la caja estaba muy pesada. Como estaba muy pesada, yo fui a su oficina y le pedí ayuda. Es como que yo me paré en esta puerta que está acá, al lado, y me paré en la puerta, tú estás ahí, o él está ahí por teléfono hablando con un cliente, y yo le digo, fulano, necesito ayuda con la caja, está muy pesada. ¿Qué pasa? Yo no hablaba inglés. Sí. Todavía no hablo inglés, pero yo en ese momento hablaba menos. Yo le digo que me ayude con la caja, y él está hablando con un cliente por teléfono en inglés, porque él sí tiene un buen inglés. ¿De acuerdo? Yo le pido ayuda porque en realidad estaban pesados, si no yo lo hubiese llevado solo. ¿Qué pasa? Que él me responde a eso con una grosería muy fuerte. Me dice, ¡no! Yo me quedo como, Claro. ¿qué te dio? Me dice, llévala tú. Y me pasaba el teléfono. Me dijo, toma, habla tú con el cliente, habla tú con el cliente. Me pasaba el teléfono así, como presionándome que hablara yo con el cliente. Sí. Y yo me quedo como, pero yo no hablo inglés, ¿por qué tú quieres que yo hable con el cliente? Y me dice, por tal razón, si tú no hablas inglés, a ti que te toca hacer el trabajo pesado. Cuando me dice eso, yo agarro, que ahora no lo tengo porque lo perdí, mi anillo de la universidad, de cuando yo me gradué, yo soy ingeniero graduado de la universidad. Sí. Y le digo así, y le digo, yo soy profesional, tú no tienes por qué hablarme así. ¿Sabes? Como, Claro. ¿qué te pasa? Y aparte de que éramos socios, yo tenía $70,000 invertidos ahí, ¿verdad? Para todavía peor, ¿verdad? Así es. O menos razón. No significa que si una persona no es profesional, tienen derecho de hablarle así, pero así fue como yo respondí, ¿sabes? Porque el yo decir, yo soy profesional, tú no tienes por qué hablarme así, puede sonar feo, en el sentido de que, entonces a uno que no sea profesional sí le pueden hablar así. No, no me refiero a eso. Pero eso fue lo que yo respondí en ese momento. Claro. ¿Entiendes? Y él agarra y se ríe y me dice, jaja, si tú supieras cuántos abogados, ingenieros, odontólogos, médicos están en este país taxiando, cuando eso no existía Uber, me dijo la palabra taxiar de taxi, Sí. taxiando porque no hablan inglés. En otra palabra. Y en otra palabra no. Más adelante me dijo, es que si tú no hablas inglés aquí, tú no eres nadie. Yo agarré. Obviamente me sentí mal, Claro. no lo voy a negar. Y cogí mi caja. Me demoré para llevarla porque lo hice solo. Y ese episodio fue lo que hizo que yo me retirara de la sociedad. Ya mi esposa me había dicho que no le gustaba el modo operandi, lo que yo hacía, que le parecía que era injusto, la estrategia, la técnica que usaban de venta. Y cuando pasó eso, yo Se termina. me termino. Y de ahí te vas a New Jersey. No, todavía. Aún no. No, el sufrimiento sigue. ¿Qué vino después de eso, de ese rompimiento? Después de eso, él se comprometió en pagarme $2,500 al mes como interés por mi inversión, porque ya mi inversión estaba hecha. ¿Verdad? Es decir, como que tú y yo nos separamos, tú me dices, te voy a dar tanto, y me dio $2,500 al mes como ganancia por mi inversión por 2 meses. Solamente. Solamente. El juego, más adelante, y ahora lo que te dedicas, sigue siendo entre personas. No nos podemos salvar de eso, ni puedo decir por esa mala experiencia, yo me aíslo y vivo en mi burbuja y no vuelvo a tener contacto con más nadie. ¿Estás de acuerdo conmigo en que no podemos llegar a ningún lado solos? No. Tienes que apoyarte siempre. Claro. Y lo que yo haga se complementa con lo que tú haces. Claro. ¿Cómo entonces rescatas o qué rescatas de esa experiencia para volver a confiar en las personas y para así construir en vez de cerrarte? Mira, cuando pasó eso, me dio $2,500 por 2 meses. Luego, a él le llegó una demanda de un estado que se llama Oregon, en Estados Unidos. Y él asustado me dice, no te puedo dar los $2,500, yo voy a cerrar el negocio, me comprometo a darte 3,000, pero estos 3,000 ya no son ganancias, sino de 3,000 devolviéndote el capital. ¿Me entiendes? Ya te estoy pagando, ya no es Ya ganancia. me estoy comiendo el capital. Así es. Porque estoy viviendo de él. Pues yo nunca pensé que él estaba haciendo algo malo. Yo simplemente lo vi como un negocio que no se dio, que salió mal. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo cojones para perder dinero. Yo tengo. Entonces, yo en el momento no me sentí mal. Yo simplemente dije, mira, qué cosa. Bueno, comienzo a tomar los $3,000 que me estaba dando como Devolución de capital. devolviéndome el capital. Es decir, que si me debía 70 y me daba 3,000, ahora me debe 67.
3,000 más, 64, ¿verdad? Sí. Pues de esa manera, yo le dije una vez a él, porque me estaban vendiendo una tienda de celulares por $20,000, donde yo tenía que dar 10,000 y los otros $10,000 lo podía pagar generando con la misma tienda. Yo le dije, mira, consígueme $10,000 para comprar la tienda junto, porque si yo compro la tienda y comienzo a trabajar en ella y comienzo con la tienda a ganarme mi renta y mi comida y de mandarle algo a mi niña, pues cada vez que tú me des 3,000 lo puedo juntar. No sé si me entiendes. Entonces, claro, si tú me das 10 meses de 3,000, yo tengo ya 30,000 otra vez para atrás que puedo emprender después. Bueno, sí, pues nunca me pudo dar los 3,000. Yo se lo creí que nunca me lo pudo dar. No, nunca tuve ningún sentimiento negativo ni nada de eso. Pero un día, mi subconsciente me habló. Esa vocecita que todos tenemos. Sí. Un día me dijo, oye, ustedes ya no son socios, pero él nunca te sacó de la cuenta de banco. O ustedes nunca fueron al banco para retirarte de la cuenta de banco. ¿Sabes? Como que me llegó eso a la mente. Y yo dije, oh, ¿verdad? Y cogí para Bank of America. Okay. Voy a Bank of America, le digo a la chica que si me puede imprimir los statements de mi cuenta, porque yo era legalmente dueño de la cuenta también. Claro. Yo también la cuenta. Y me imprimieron de enero a julio del 2012. Y yo fui en un agosto. En esos 7 meses, la empresa que ya yo me había salido, y él me estaba dando mis 3,000, así, como... A cuenta gota. A gotita, me soltaba el dinero. En esos 7 meses, la empresa había movido $197,000. Era un éxito. Ahí fue cuando yo dije, ahí fue cuando a mí me cayó el 20. Claro. Ahí fue cuando yo dije, ¡tao! Este tipo me engañó. Ahí fue que yo lo asumí. Antes de eso, yo estaba como un negocio que no funcionó. Claro. Punto. Sí, sin suponer una mala fe. Sin ninguna maldad, claro, ni nada. ¿Qué pasa? Que cuando sucede eso, entonces yo me enveneno feo. Pero feo como tú no tienes idea. Porque entonces ahí ya sí yo vi la maldad de la otra parte. Antes de eso, estaba normal, estaba sufriendo porque obviamente estaba pasando trabajo. ¿Entiendes? Mandabas dinero a tu casa. Ajá, cuando podía. Tenía un préstamo de $70,000. En ese momento me ayudó mucho. Dios pone muchas personas delante de... Sí, te pone personas delante para... Es decir, Dios te aprieta, pero te pone como esos peones así en la vida que te van ayudando. Y cuando eso, una chica que era amiga mía, porque trabajaba en un banco que se llama PNC Bank, era una cajera, que le llaman teller, que son lo que tú le das el cheque para que te lo cambien. Sí. Pues nos hicimos amiguitos así. Y muchas veces cuando él no me daba dinero para pagar la renta se pagaba porque ella me lo daba a ese nivel. Por eso te digo que fue un ángel que me puso. Yo iba a la fila del banco, pasando las personas, sí, y si me llamaba otra persona, yo le decía, no, yo la estoy esperando a ella, y dejaba pasarle atrás, ¿verdad? Y cuando llegaba donde ella sacaba su chequera del mismo banco, su chequera, su checking account de ella, llenaba un cheque a nombre mío y ella misma lo cambiaba y me daba el dinero para que yo pagara la renta. Y cuando él me soltaba, cuando él le parecía que me soltaba $2,000 o $3,000, yo entonces le pagaba a ella. Ella te financiaba. Sí, pero fue una amistad, sí. ¿Sabes? Que no fue una joven, se llama Hani, ella vive en West Palm Beach. Okay. Ese es un ángel. Ese fue mi ángel en ese momento. Sin esa chica yo no sé a dónde yo hubiese estado. Un ángel. Y cuando yo conozco todo eso, ¿qué pasa? Que yo me lleno de odio, porque me llené de odio, no lo voy a negar. Sí. Yo tenía malos pensamientos, pero yo soy una persona que yo no he peleado nunca con nadie. Quizás tú peleaste en la escuela, yo ni en la escuela peleé. Yeah. Los niños se empujan uno al otro. Mi hermano menor, que es más joven que yo, era quien nos defendía cuando había un problema en la escuela. Porque siempre en la escuela hay situaciones, habían broncas. Sí. Yo ni siquiera en la escuela peleé. Pero ¿qué pasa? Que así como yo soy de tranquilo y de calmado y de confiado, porque cuando una persona es de buen corazón piensa que el otro es igual.
cuando me hacen algo malo, yo me transformo de una manera increíble. Es decir, yo no sé ni cómo explicarlo eso. Sí, te Muy, muy, transformas, sí. muy mal. Fuera de ti. Fuera de mí, no soy yo. Entonces, yo me puse así. Cuando yo me pongo de esa manera, mi esposa me decía que se lo dejara a Dios, que hay un Dios en el cielo, que no me preocupe, que todo lo que hace en la tierra se paga. Y sí es cierto, pero yo estaba tan molesto que lo que yo le respondía a mi esposa era que Dios estaba muy ocupado, que Dios había que ayudarlo. Claro. Se prendió en fuego. Le decía, no. Y le decía, tú no sabes cuántas personas hay pidiéndole a Dios que tienen cáncer, para que se les sane un familiar, para que se les sane, o que de la familia el esposo murió, la mamá es soltera con los hijos y la mamá acaba de perder el trabajo. ¿Sabes? Yo como que le decía a ella, como hay muchas cosas mucho más importantes que Dios se tiene que encargar, que vine a ayudarme a mí porque yo perdí un dinero. Yo estoy sano, yo no estoy enfermo, yo no tengo cáncer. No sé, como que yo entendía que Dios iba a venir por mí en 20 años. Le decía, en 20 años, no, es ahora que yo quiero resolver. Que hasta Dios tiene prioridades. Exacto, Sí. yo le decía así. Pero gracias a Dios, a los consejos de mi esposa, no hice nada. Gracias a Dios no hice nada. De tantas diabluras que me pasaron por la mente, porque me pasaron muchas diabluras por la mente, no hice nada. Te lo creo. Y para cambiar del entorno, porque el entorno era negativo, ¿sabes? Yo vivir en la misma ciudad y ir al supermercado, podía encontrármelo, hasta los hijos de él, que son primos míos, muchas cosas me iban a recordar a la situación. Sí. Eso es como tú tener una herida y en vez de tú ponerte algo que te cure en la herida, tú a cada rato vas y le haces así, ¡ay! Claro. ¡Uy! Y nunca va a sanar, ¿verdad? Sí. Entonces yo me salí y me mudé para New Jersey. Okay. Y ahora sí, a hacer trabajo físico duro en New Jersey. Obviamente, llego a New Jersey destrozado, sin ni uno. Claro. El dinero se perdió. Porque aunque, cuando yo digo se perdió el dinero, no digo que él se quedó con los 70,000 literal. ¿Entiendes? Él me llegó a pagar de 3,000 en 3,000, creo que $31,000. Él le faltaron, no, él me llegó a pagar 56 y le faltaron 31. Pero venía a cuentagotas. Sí. Y los 31 que faltaron no me lo pagó. Esos se perdieron. Okay. 31, ¿verdad? Pero yo lo veo desde el punto de vista que perdí los 70. Porque tú hiciste que yo me comiera los 56. Claro. ¿Entiendes? Tú pudiste haberme dado los $10,000 que yo te pedí para yo comprar una tienda, trabajar, y el dinero que tú me dieras, esos 56, yo ahorrarlo. ¿No me entiendes? Entonces tú me quitaste la oportunidad de ahorrar. Es decir, básicamente para mí se perdieron todo. Porque tú hiciste que yo me gastara el dinero para sobrevivir. No solo te quita el dinero, sino te quita la posibilidad o la oportunidad de aprovechar otra cosa. De aprovechar otra cosa. Entonces yo lo veo desde el punto de vista que perdí los 70. Sí. ¿Verdad? Obviamente, si nos vamos a contexto, en realidad, yo te dejé de pagar fueron 31, no fueron 70. Sí, es cierto. Pero los 56 que pagaste me lo diste gota a gota. Claro, así me los comí. ¿Entiendes? Hiciste que me lo comiera. Y aparte de eso, cuando encontré esos 7 meses, esos $197,000, sí. Encontré cheques de $20,000 y $19,000. Es decir, los depósitos, ¿verdad? En los statements, vi depósitos grandes. Sí. Y dije, Dios mío, él podía darme 10,000. ¿Por qué nunca me dio 10,000 para yo comprar la tienda? Entonces ahí fue cuando yo vi que hubo mala fe, malas intenciones. Porque, está bien, yo te creo que el negocio quebró, que no fue mal, que te demandaron y todo eso. Y te pido 10,000. Te dije antes de decirte que apareció ese dinero, te dije, nunca me pudo dar los 10,000. ¿Viste que yo te dije, nunca me pudo dar los 10,000? Sí. Y eso es lo que yo pensaba, que nunca me lo pudo dar. Pero después, cuando conseguí esos estados financieros, no fue que, esos estados de banco, no fue que tú no me lo pudiste dar, porque tú no quisiste dármelo. No hubo nunca intención. ¿Entiendes? No tuviste la intención. Entonces, me mudo a New Jersey a trabajar construcción, sí. Ganando $100 al día, y me estaban considerando. Porque en ese momento lo que yo hacía, que era ser ayudante, pues yo no sabía nada de construcción, se me pagaba 75 en ese momento, en esa época. Es decir, que a mí me estaban pagando 100 porque quien me dio trabajo es el esposo actual de mi hermana, que en aquel momento era su novio. Sí. Y mi hermana fue que me dijo, vete para New Jersey, que fulano, Víctor se llama él, que Víctor te puede dar trabajo. Y yo pues me fui, porque yo tengo una niña de 2 años en República Dominicana que necesitaba comer. Claro. Entonces, así pasaron las cosas. Okay. Y después, en New Jersey, estuvimos platicando,
empiezas a hacer este trabajo, después la panadería o las panaderías, y en qué momento dices, no más, hasta aquí, e intentas jalar el hilo de los contratos, que es lo que haces ahora. Bueno, yo duré un tiempo trabajando construcción porque necesitaba que mi hija comiera. Claro. Y en ese tiempo yo no hablaba con mi padre. Mi papá me llamaba y yo no le contestaba porque yo tenía apenado? vergüenza. Claro. Yo no sabía qué hacer. Es decir, él me estaba llamando para decirme que la casa se le van a quitar, que los abogados, que está en el departamento legal, que tú sabes que cuando los abogados comienzan a atacar, Claro, queda ¿verdad? poco tiempo, ¿no? Ya. Ajá, por los tiempos. Y yo, en ese momento, trabajando construcción y ganando $100 al día, habían veces que hasta llegado mi carro. Entonces, yo decía, pero ¿para qué qué yo le voy a decir? Entonces, para mí, y no estoy diciendo que está bien lo que hice, pero para mí era más fácil esquivarlo, con dolor. Me dolía, yo lloraba. Sí. Porque mi papá me mandaba a decir con Víctor, el novio de mi hermana en ese momento, Sí, el que te dio trabajo. que era el jefe mío en ese momento, con él me andaba a decir, dile a Santo que él tiene un pai, es decir, que tiene un papá, en mi país le dicen pai, ahora de campo, dile a Santo que él tiene un papá, como que se acuerde que él tiene un pai. A mí me dolía como tú no te imaginas eso. Claro. Lo que yo decía, pero ¿qué le digo? Sí, yo soy la esperanza de ellos. No, yo soy la esperanza, no sé si me entiendes. Sí. Si yo era la esperanza, apostaron a mí con esos $70,000. Y la esperanza, a veces dormía en un carro. No sé, ¿me entiendes? Entonces, cuando eso pasa, trabajo construcción, después muy pesada la construcción que yo trabajaba, porque era demolición, porque yo no sabía de construcción, me tocaba lo pesado, No era calificado, sí. sacar los escombros para la basura y botarlo. Sí. Trabajo construcción, gano $100 al día, me cambio de trabajo y me voy a trabajar a una panadería. En esa panadería yo entraba en la noche, como a las 7 de la noche, y llegaba a mi casa a las 7 de la mañana. Trabajaba como hasta las 5:30, y en lo que uno acotejaba el lugar de espacio donde trabajaba y llegaba a la casa, eran como las 7 de la mañana. Yo me acostaba a dormir, me levantaba a las 4. Y Básicamente me bañaba, comía algo y básicamente me tenía que volver ahí. Entonces lo hice por un tiempo hasta que un día dije, pero es que yo no tengo vida, yo no estoy viviendo. Es decir, yo trabajo la noche entera, duermo el día entero y cuando me despierto es para volver a meterme en el trabajo. Es decir, yo no tenía tiempo ni siquiera de ir a un banco Sí. a sacar 20 pesos en el cajero. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. hago esa conciencia y digo, pues yo no estoy viviendo. Entonces me cambio para otra panadería, pero de día. Okay. Entonces ahí comienzo a trabajar entrando a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Entonces ahí sí ya me sentía más cómodo. Y también algo que me estaba matando mucho es que yo, al ser informático, yo me sentaba horas muertas en una computadora. Cuando yo trabajaba de noche en la panadería y llegaba a mi casa de día y me acostaba y me levantaba, yo ni siquiera estaba usando la computadora, eso me estaba matando. Claro, no estabas haciendo lo tuyo, Lo que lo que me te apasionaba, gusta, claro. eso a mí me estaba matando, vivo. Y yo por dentro me estaba muriendo. Sí. Pero cuando yo comienzo a trabajar de 6 a 2 en la panadería, que yo llegaba a mi casa, me bañaba, comía, pues yo sí me quedaba en mi computadora hasta las 10, 11 de la noche, curioseando y haciendo otras cosas. Entonces ahí ya yo sí estaba bien, ¿entiendes? Claro, Ahí me había sentía tiempo, mejor, ahí me sentía mejor. Un día, entre tantas cosas que inventé, yo vendí en Amazon, eBay, yo hice Google AdSense, que era publicidad, que Google te paga por la publicidad, pero cuando hacía Google AdSense, me bloqueaban la cuenta de Facebook. Yo me llegué a ganar mi dinerito por ahí. Hice tantos inventos, tanto emprendimiento, porque la gente no lo ve en el camino detrás, pero tantas cosas que un día me llega la vocecita. Esa vocecita que me dijo a mí, tú no has salido del banco, ve y busca los estados de cuenta. Esa misma vocecita, años después, cuando había trabajado construcción y había pasado todo eso, me dice, ¿cómo será licitar en los Estados Unidos? Y yo digo, ya lo habías hecho. ¿verdad? Claro. Yo licité en Santo Domingo y le vendí al gobierno. ¿Y cómo será en este país? Pero todo ese tiempo, yo nunca había pensado en licitar. A mí se me había... el trago amargo de que el gobierno me quebrara es como que bloqueó esa parte de mí. Yo nunca pensé en cómo se iba a vender al gobierno. No me pasó por mi mente. Hasta ese día que la vocecita volvió y tocó mi puerta. Okay. Y me dijo, oye, ¿cómo será licitar en Estados Unidos? Y yo digo, wow, ¿verdad? Y
se despertó una curiosidad en mí y comencé a buscar información en Google, ahí, de licitaciones, ya enfocado en Estados Unidos. Sí. Licitar lo que sea. Licitar. No había negocio que ofrecer. Yo no tenía primero negocio. licitar. Yo no tenía negocio. Y comencé a buscar información de cómo licitar. Y buscando información, encontré información, pero todo lo que encontraba en inglés. ¿Te recuerdas lo que me dijeron? Que el que no hablaba inglés no era nadie. Eso me recalca en la mente. Digo yo, diablo. Entonces va a tener al final la razón él. Si no voy a ser nadie porque no hablo inglés. Yo pude haberme puesto a estudiar inglés. Sí. ¿Verdad? Pero mi mente pensó al revés. Y lo que mi mente pensó fue, yo le voy a demostrar a él que yo lo voy a lograr sin su inglés del que él tanto presume. Y me puse como meta lograrlo sin inglés. Mi esposa me dice que yo no debía hacerlo así, pero así fue como lo hice. ¿Verdad? Y comienzo y busco información y me hago el mano de sangre de Google Translate. Okay. Copy, pay. Y lee. Copy, pay con Google Translate. Y lee. Paraba horas en la computadora. No hablo inglés, pero busqué la manera de defenderme, ¿verdad? Claro. En vez de quedarme, y ahora, no. Yo dije, ok, no lo hablo, ¿qué hago? Encontré esa solución y le di por ahí. Pues en el 2015 encuentro una licitación y licito. Pero mi intención en esa licitación era quedar en la lista de las empresas participantes. Normalmente los resultados salen las empresas que licitaron y la ganadora. Sí. Es decir, participaron 5 empresas. X empresa, ganadora, X empresa. Yo quería estar en la lista de las empresas que participaron, pues yo no tenía empresa. Para mí eso era ganar. Sí. Yo dije, si salgo en la lista fue porque la llené bien la licitación. Y para mí eso era un logro. Sí. Concluir a buen puerto el experimento. Claro, yo dije, si consigo la licitación, gané. ¿Sabe? Aunque no la ganara, simplemente gané. ¿Qué sucede? Que hago mi licitación y para mi buena suerte, mala suerte, porque para mí fue de las dos, me seleccionan como ganador por $500,000. Okay. Yo, sin empresa, desde el basement de una casa, con una buena página web, con un buen número 800, todo armado, con un buen perfil, que el que veía mi empresa desde afuera entendía que estaba viendo a Office Depot. Sí. No tiene nada que envidiarle a Office Depot. Gracias. Nada que envidiarle a Office Depot. ¿Qué pasa? El contrato era por $2 millones y le dieron 1.5 millones a una empresa grande y a mi small business, a mi pequeña empresa, le dieron 500,000. Yo, mi familia, mi hermana, que ese era mi paño de lágrimas. Felicidades. Y yo asustado. Pues yo sé la realidad. Claro. Es decir, todo el mundo me felicitaba, pero yo nervioso. Sí, ahora cómo voy a afrontar esto. ¿Qué hago? Con este pedo, como dicen, ¿verdad? Y este problema. Sí. Pues fui a los bancos con mi contrato en mano, así, muy orgulloso. Le decía a los bancos, a los 3 mejores bancos de Estados Unidos, Bank of America, Chase y Wells Fargo, con el contrato en mano, así muy orgulloso, tengo un contrato con el gobierno de Estados Unidos, préstame. Los banqueros, que les gusta prestar, porque ese es su negocio, ¿verdad? Claro, contento conmigo, contento, feliz. Oh, sí, venga, deme este papel, deme este documento. Feliz. Hasta que, entre dame esto y dame aquello y dame lo otro, se daban cuenta que mi empresa era reciente. Y me decían, necesita tener 2 años en el negocio. Claro, no había historial. Es decir, no calificaba. Y yo le decía, ¿en serio? O sea, yo no lo entendía. Le decía, yo tengo un contrato con el gobierno. Eso es una garantía. Claro. Yo no entendía. Yo decía, yo tengo un contrato con el gobierno. Y tú me estás diciendo a mí, con el gobierno me va a comprar $500,000. Digo, ok, perfecto. El otro sí. Entendía que esa era su regla de ese banco. Me fui al segundo. Necesita tener 2 años en el negocio. Mismo política. Pero esta gente, yo no lo entendía.
voy al tercero. Necesita tener 2 años en el negocio. Yo dije, wow, de verdad. ¿Sabes? Cuando yo me gradué en la universidad, yo no me empleé. Yo puse mi empresa. Sí. Pero en ese momento yo entendí algo. Y yo dije, wow. Es decir, que un alumno dura 4 años en una universidad para conseguir un título. Y cuando va a una empresa que necesitan algo, un puesto de trabajo de lo que él estudió, le dicen, sí, tenemos un puesto para eso, pero necesitamos una persona con experiencia. Okay. Ahí yo entendí eso, que yo no lo viví, porque yo puse mi empresa. Pero yo dije, qué difícil es para un alumno, un recién graduado, ¿verdad?, en una universidad, ir a American Airlines, por ejemplo, y le digan, sí, estamos buscando un marketer o lo que sea, pero necesitamos que tenga 3 años de experiencia mínimo. Yo digo, pero ¿cómo voy a tener experiencia Claro, si acabo de salir de la universidad? Entonces a mí me pasó lo mismo, pero en el negocio. Okay. ¿Sabes? Yo decía, pero ¿cómo voy a tener los 2 años si acabo de empezar? ¿Entiendes? Lo importante aquí no es que tenga los 2 años, es que ya tengo un contrato. Es decir, ya hay un cliente, el mejor cliente, que me está diciendo bajo contrato, te voy a gastar en este año $500,000. Una garantía de compra. Yo lo único que necesitaba era algo de dinero para cuando me dijeran, mira, necesito que me mande $10,000 de copy paper para los printers de las escuelas. Yo tenía como comprar copy paper, despachar, cuando me paguen, te pago y me quedo, ¿sabes? Lo que me toque. Pero no. El sistema de los bancos es cuadrado, totalmente así, cuadrado. ¿Entiendes? Sí. No hay oportunidades para los jóvenes. Entonces, básicamente esa fue mi experiencia. Así fue como gané mi primer contrato en el 2015. Impresionante. ¿Y qué pasa cuando decides compartir tu experiencia? De entre ese contrato vinieron los demás. Claro. Y entonces te he escuchado decir, si yo hubiera sabido esto, si yo hubiera tenido esta fórmula, las cosas hubieran sido diferentes. Ahora tu propósito, tu misión es compartirlo y hacer llegar esta facilidad a todo el que quiera empezar. ¿Cómo decides esa parte de empezar a dar todo lo que formaste? Mira, te voy a ser muy honesto, no fue mi idea. Yo vivía en una burbuja en el que yo licitaba, ganaba contrato con mi empresa y le despachaba al gobierno. Por mi mente nunca pasó a enseñar a nadie. Okay. Y así lo hice por 10 años, por 9 años. Desde el 2015 que gané mi primer contrato hasta el 2024, por mi mente no pasó a enseñar a nadie. No por cómo funcionan los hispanos en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad?, que no quieren ayudar a otros. No fue porque yo no quería ayudar a otros, sino porque no se me ocurrió. Realmente nunca se me ocurrió. Okay. Pero un día, para ser exacto, el 23 de diciembre, el 31 de diciembre del 2023, terminando el año 2023 y empezando el 24, sí, a las 11 y algo de la noche, te estoy hablando a ley de media hora para acabarse el 23, 30 minutos, sí, y se acaba el 23, me sale un reel. Y yo lo miro. Yo no entendí de qué era el reel, pero me causó curiosidad. Y el reel decía que vender su conocimiento era el mejor negocio. Okay. Yo no entendí ni lo relacioné con lo que yo sabía hacer ni nada de eso. Simplemente eso me dio curiosidad. Entré, seguí a la persona, después busco en YouTube sobre esa persona y veo que la persona tiene un podcast. Me tiro una entrevista que él hizo a un exmúsico de José Luis Rodríguez el Puma. Se llama Beltrán la persona. Y la historia de esa persona me dejó la cabeza así. Claro, te voló la cabeza. Me la voló la cabeza. Porque él recogía basura en la playa de Miami. Y en el momento que estaba hablando del podcast, estaba hablando de una persona que estaba facturando $50 millones. A mí me iba muy bien. Pero cuando yo vi eso, yo dije, no, espérate, hay otros niveles. Claro. Y dije, no, hay otros niveles. Yo vivía ajeno a las redes. Yo entraba a las redes a ver un meme, a reírme ya y volví a salir. ¿Sabes? Sí, no era un conducto de venta. Ni o sea, para mí no entendía nada de un infoproducto, yo no entendía nada de eso. Cuando yo vi eso, dije, no, pero hay otros niveles. Estos son otros niveles. ¿Qué pasa? Que llegó el 2024,
en mi celular salían los mensajitos, feliz año, y yo le decía así para arriba para que se fuera la notificación. Sí. Y seguía viendo mi entrevista porque la entrevista duraba 1 hora y algo. Pues la entrevista, si faltaba media hora en el 2023, obviamente terminó en el 24, el 1 de enero, ¿verdad? Pues comienzo a hablarle a esa persona en Instagram y me responde, pero me responde que yo sentía que no era él, era la IA. Claro. Tampoco entendía qué era lo que estaba pasando. Yo no sabía nada de eso. El caso es que insistí tanto que terminé en un Zoom con él el 7 de enero del 24, 6 días después. 6 días después. En esa entrevista, que yo en ese momento no conocía nada de toda esta cosa que conozco ahora, él lo que hace es que me deja a mí hablar. Él está buscando mis puntos débiles. Ahora yo lo entiendo. Yo llegué a pensar que qué tanto este hombre pregunta, pero nunca se lo dije. Y el caso es que me pregunta, ¿cómo tú ganas los contratos? ¿Dónde tú lo consigues? ¿Cuál es el margen de ganancia de un contrato? Y yo hablo. Después de yo hablar tanto y a él preguntarme tantas cosas, él dice, wow. Todavía él dice wow, porque él está viendo en mí un potencial que yo no lo estoy viendo. Claro. Yo no entiendo por qué él dice wow. Y yo, aunque no le digo nada a él por respeto, por dentro digo, ¿y? Él dice, wow. Y yo por dentro, ¿y? Como quien dice, no soy el único que le vende al gobierno, no soy el único que sabe licitar, me imagino que hay más gente, ¿sabe? Así yo lo interpreté. Si yo no le vi el tan wow que él le vio. Me dice, yo no conozco a nadie que enseñe cómo venderle al gobierno, cómo ganar el contrato con el gobierno. No conozco a nadie que haga eso. Yo sigo sin aterrizar. Es si lo que él está viendo, yo no lo estoy viendo. Claro, porque yo no vengo de ahí, yo no entiendo el contexto. Yo estoy, y me quedo yo como, por dentro como, no sé si me entiende. Hasta que me dice, ¿tú le tienes miedo a la cámara? ¿Tú te atreverías a hablar frente a una cámara? Y yo le dije, bueno, es decir, así imaginándomelo, no siento miedo. Creo que lo puedo hacer. Porque uno primero lo cree en la mente y hay personas que simplemente por crearlo en la mente se frisan, se paralizan así. Yo digo, bueno, es imaginándomelo, no siento miedo. Creo que lo puedo hacer. ¿Por qué? Le pregunto yo a él. Me dijo, mira, tú tienes que crear una marca personal, me dice él. Yo. Tienes que hacer esto. Y me dice lo que tengo que hacer. Obviamente no es lo mismo darte una lista de lo que hay que hacer que hacerlo. Claro. Santo, ¿quién era tu interlocutor? ¿Con quién estabas hablando? ¿Quién era esa persona se llama Josué Peña. Okay. Él es dominicano y vive en Miami. Entonces él enseña a la persona a ser vendedor digital, a convertirse en closer y en setter. De acuerdo. Yo me dio curiosidad el tema y quise tener una entrevista con él para ver si ahí había una oportunidad de negocio. Y él me pregunta a qué me dedico y yo comienzo a contarle lo que hago. Él se sorprende porque no conoce a nadie de ese nicho. Y él vio el potencial que yo no vi. Entonces, cuando él me dice a mí lo que hay que hacer, yo salgo de esa entrevista. Si yo, con la entrevista que vi del músico de José Luis Rodríguez el Puma, salí con la cabeza así. El 6 días después, en el Zoom con él, ya no había cabeza, ya lo que había era pedacito. Sí, claro, ya había explotado. ¿No? Lo que había era pedazo en el piso. Yo salí, dije yo, entonces, él me dice, tú tienes algo muy grande que no tienes que quedarte con él. Tú tienes que compartirlo. Porque tú puedes, me dijo, ayudar a muchas personas a tener libertad financiera y al mismo tiempo ganar dinero por ello. Cuando él me dice eso, a mí me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido una persona de ayudar. De hecho, por ser tan abierto y tan ayudante y tan ayudador, es que me han dado tanto latigazo, tanto golpe, ¿verdad? Por ser así. Entonces, cuando él me dice eso, yo digo, me hizo sentido. Y yo, ok. Es decir, que yo puedo seguir siendo yo, como yo soy, mi esencia, que me gusta ayudar a la persona. Pero en esta ocasión ahora voy a recibir dinero por ayudar. Por ser lo que eres. Es decir, por ser lo que yo soy. Yo dije, coño, pero no suena mal. No sé si me entiendes. Es decir, suena bien. Entonces, se me metió la idea en la cabeza y comencé a buscar información sobre el tema. Sobre cómo crear un infoproducto, qué es un high ticket. Y en ese momento fue que yo conocí a Spencer Hosman, a Jorge Cerrato, Margarita Pazo, Vilma Núñez, Álvaro Luque. Claro. En ese momento, cuando yo me puse a buscar información de eso, y ahí fue que yo conocí ese mundo de lo que era un infoproducto, que es un high ticket y esas cosas. Y yo hasta antes de ahí, yo no, ajeno a todo.
ahora tienes más de 21 millones de seguidores de Instagram. Gente, latinos, como tú, como yo, gente que está allá buscando la posibilidad o que están en cualquier parte de Latinoamérica buscando el cómo inspirarse. Es una carga, es una responsabilidad, es un privilegio. ¿Cómo lo ves? Al principio lo vi como una carga, porque el síndrome del impostor, para que dite ahí, el síndrome del impostor me decía en mi mente, tú crees que porque tú has ganado contrato puedes ayudar a otro a ganar contrato. No es lo mismo saber algo que enseñarlo. Yo dudaba que pudiera ayudar a otro. En mi mente lo dudaba, ¿entiendes? Pero aún así no me paré. Claro. Y dije, lo voy a hacer. Yo creo que puedo ayudar a otra persona a hacerlo. Y me puse a la tarea de ayudar. Y el nombre de mi mentoría se llama Tu primer contrato con el gobierno de los Estados Unidos. El nombre fue estratégicamente seleccionado. ¿Para qué? Para que a mí no se me olvide que el propósito de la mentoría es ayudar al alumno a ganar su primer contrato. Es decir, es una manera de yo mismo decirme, ponte a trabajar, que esos alumnos necesitan contrato. No sé si tú me entiendes. Hay cosas que hacer. Claro, entonces es un nombre estratégico, un nombre que a mí mismo me daba miedo, ¿sabes? Sí. Porque obviamente en la calle hay mucho vende humo, hay muchas personas que ofrecen cosas que no las cumplen y yo no quería terminar siendo uno de ellos. Claro. No sé si me entiendes. Si yo tenía ese temor de que, ok, me gané $20,000, por decir un número, ¿verdad? Porque algunas personas confiaron en mí y se quedó ahí. Me ganó $20,000 y ellos perdieron esos $20,000. Yo no quería eso. Claro, eso a mí me daba miedo, realmente. Pero gracias a Dios ya tengo varios alumnos con contrato, es decir, que ya el método está validado, porque le pude demostrar al síndrome del impostor, o le saqué la lengua, de que se logra. No tuviste razón. Cuando el síndrome del impostor me decía, ¿tú crees que porque tú has ganado contrato puedes ayudar a otro? No es lo mismo hacer algo por ti que enseñar a otro. Y es verdad, no todo el mundo tiene la capacidad de transmitir y de que otra persona aprenda de ti. Pues yo sí lo llegué a dudar en cierto modo, no te lo voy a negar. Claro. Pero llegué el momento a donde yo le respondí al síndrome del impostor, sí se puede, ¿entiendes? Entonces, claro, así pasaron las cosas. Santo, quisiera ir terminando, tenemos un poco complicado el tiempo, pero quisiera hacerte esta pregunta. Se llama Los puentes que cruzamos este podcast. Y muchas veces hemos estado en esa Y en la vida, en la que si seguimos por la izquierda, ya sabemos que nuestro día mañana va a ser igual y en 70 años va a ser exactamente igual porque no hicimos nada. Pero si caminamos por la derecha, probablemente sabemos qué persona es la que va a entrar en ese puente de transformación, pero no tenemos ni idea de quién va a ser el que salga del otro lado. Tú has estado en muchas Ys. Te he escuchado desde el inicio. Cuando te graduaste, pusiste tu empresa, no fuiste empleado. Después no te pagó una parte del gobierno. Eso fue una Y. Me fui por un lado, no por el otro. Es correcto. Después no paga el gobierno y tomas la decisión. Y voy a Estados Unidos y dejo la familia que después vendrá. Y luego me asocio y decido, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien te estuviera escuchando y alguien está en este momento y dice, yo me identifico con esa historia, pero tengo un terror enorme de dar ese primer paso, porque no sé y existen N cantidad de variables que pueden ocurrir, que detienen a esa persona, ¿qué le dirías para que dé ese primer paso y cruce el puente? No sabemos qué va a haber del otro lado, pero si no lo intenta, nunca lo sabremos. ¿Qué le dirías? Mira, no hay peor fracaso que morirse sin haber intentado algo o llevarse eso a la tumba. Yo siempre he sido arriesgado. Yo lo digo arriesgado porque hay personas que se frisan por no perder dinero, por no arriesgar dinero. Yo he perdido dinero que tú no tienes idea. A mi esposa me dice, a mí tú le perdiste respeto al dinero. Entonces tú solo perdiste el respeto. Digo yo, no, es que yo o muero muy rico o muero muy pobre. Yo no entiendo, yo no creo en la clase media. No hay punto medio. Claro. Para mí no hay punto medio, es uno o el otro. ¿Entiendes? A mí me gustaría ser muy rico, pero porque yo quiero ayudar a la persona. Realmente hay muchas personas pasando necesidad allá afuera, que no tienen para comer, que no tienen para medicamentos, que no tienen para muchas cosas. El mundo está muy desbalanceado. Es decir, así es. Hay una pequeña porción que tiene todas las riquezas del planeta y el planeta entero está quebrado. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué yo le diría? Que no se detenga. El miedo frisa, el miedo paraliza. Que tome decisiones. ¿Que va a chocar con algo? Sí, yo choqué muchísimas veces. ¿Que va a fracasar? También va a fracasar. Yo he fracasado muchísimas veces. Yo he hecho negocios
No terminamos hoy, si te cuento. Todos los negocios que yo he hecho y todo el dinero que yo he perdido, de muchas transacciones que he hecho. Sí. ¿Entiendes? Claro, uno aprende de ellas. Y como tú vas aprendiendo de ellas, cada día va cometiendo menos errores. Esa es la manera en la que se aprende. Andando. Caminando, andando. Claro. Cuando los niños comienzan a caminar, comienzan a gatear, ¿verdad? Y después dan 2 pasitos y se caen y les duele y lloran. Sí. Pero si ellos no hacen eso, entonces no caminan. Se quedan. Entonces es lo mismo. Deben pasar el puente. Deben agarrar esa Y y elegir uno de los 2 caminos. Obviamente hay un camino de confort, sí, la zona de confort, que tú elegirlo no es nada. Es fácil para ti. No, yo voy por aquí porque por aquí que tengo seguridad. ¿Entiendes? Por esa seguridad, en 50 años, tú vas a seguir haciendo nada. Sí. Igual, totalmente. O me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque yo creo en este proyecto, yo creo en esta visión que tengo y le voy a dar por ahí, hasta que lo logre. Y créeme, primero se crea aquí, sí, para que pueda existir. Todo lo que existe primero pasó por la mente de alguien. Alguien lo pensó, alguien lo dijo, ¿y si yo hago esto? ¿Y si yo hago aquello? ¿Y si creo el avión? Como los hermanos que crearon los aviones. Right. Primero tú tienes que pensar en algo. Entonces, no puedes detenerte. Si tú decides ser alguien, tú lo vas a lograr. Yo no tenía opción. Yo debía $70,000. ¿Qué yo podía hacer? Claro. ¿Tú crees que ganando $100 al día en la construcción yo podía pagar $70,000? No, imagínate. Por los $70,000 no me daban ni para yo vivir. Claro. Ni siquiera. Porque si los $100 dieran para yo vivir, y yo digo, bueno, vivo con 80 y ahorro 20. A lo mejor en 70 años pudiera yo pagar los $70,000 de 20 en 20. Pero no daban. Si no había manera de pagarlo. Entonces que yo dije, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no quiero esta vida, yo no me veo en tantos años trabajando construcción, claro, ¿entiendes? Y yo aposté o me arriesgué a no hacerlo. Yo tengo muchos amigos que me decían que yo estaba loco. Cuando yo trabajaba en construcción, yo me conectaba en la noche con una página que se llama freelancer.com, que es lo que es mismo que Fiverr en este momento. Sí. Y yo gastaba $100 para que me creen un logo a un diseñador gráfico en Pakistán. Y cuando yo le decía a mis compañeros que me llevaran a Western Union a mandar esos $100, me decían a mí, tú tienes que estar loco. Tú te sientes bien, tú estás bien. Tú tienes una hija pequeña en Santo Domingo, mar pasando, y tú estás mandando $100, quién sabe a quién. Yo tenía una visión, yo tenía una idea de que yo quería crear algo. Claro. Si yo hubiese sido como ellos, yo estuviera trabajando en construcción, como hay algunos todavía que la están haciendo. Sí, seguirías ahí donde mismo. Siguen donde mismo estaba, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sí, tiene que tomar decisión, ¿sabes? En la vida hay que tomar decisiones. Y no puedes tener miedo a equivocarte, porque sí te va a equivocar. Yo no te voy a vender el sueño que te voy a decir, no, hazlo así que todo va a salir bien. No. Equivócate. Te va a equivocar. Te va a equivocar. Y algunos trayones, algunos golpes van a ser más fuertes que otros, ¿entiendes? Pero si tú le das en algo que tú crees que es una visión, que tú lo quieres hacer, y le da, al final del día lo va a lograr. Excelente. Muchas gracias por todo. Gracias por compartirnos esta historia y tus reflexiones. Gracias, bendiciones, hermano. Gracias.